La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. En este programa, Comentando la Noticia, trataremos hoy día de un hecho que llama la atención. Ha sido presenciado por un gran número de ciudadanos en el país, porque ha sido delante de las cámaras una presentación abierta del presidente de la República, Rodrigo Paz, con ocasión de los acontecimientos que ahora dominan al país. Levantamiento de algunos grupos que, aparte de los reclamos sectoriales, mineros, campesinos, magisterio, indígenas, pues tienen como común un reclamo que va a requerir estudio, opinión, serenar ánimos, como es el plantear, aparentemente como solución a todo, la renuncia del presidente. Tenemos que ser en esto partidarios de que las aguas se calmen, hay que tomarlo con ánimo más sereno. Es demasiado serio, es muy serio, es serio que de pronto alguien plantee abiertamente la destitución del presidente o su renuncia. El tono en que se ha planteado esto recuerda los acontecimientos del 2019, cuando el país prácticamente entero salió a las calles y se empeñó y lo consiguió porque se demostró que había habido fraude electoral. Eso ya es historia conocida. Intervinieron muchas instituciones, pero principalmente el cuerpo de técnicos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que vino a Bolivia y hizo más de 250 recomendaciones, es decir, observaciones al proceso electoral que había convocado para elegir nuevo presidente en el país. El fraude técnicamente fue demostrado por instituciones internacionales, por grupos expertos internacionales y también por grupos expertos nacionales que fundamentaron, demostraron técnicamente dónde estaban las intervenciones ilegales que había hecho el aparato, el poder electoral, para manipular los resultados. Fue demasiado grosero. Entonces, finalmente, el presidente de entonces, Evo Morales, pues renunció al cargo y dio paso a una nueva convocatoria para hacer. En realidad no fue una convocatoria, sino que hubo una sucesión constitucional y salió la presidente Yanine Áñez, que cometió el error. Estamos seguros que no fue por ella, sino por los eternos asesores, estos buenos muchachos que hay alrededor del poder y que dan siempre la línea de por dónde comportarse, y según les va el negocio, pues siguen apoyando, o si no, rápidamente se van desmarcando. No vamos a dar los nombres porque es para todos conocido
el comportamiento de los principales representantes de la política en el país. Pero el que Yanine Áñez convocara elecciones y se presentara a la pugna electoral fue un error garrafal, evidentemente, y duró 11 meses. Los mismos que le sugirieron esa salida constitucional, pues después algunos hasta casi negaron que la conocían. Cuando fue a la cárcel, algunos también ni siquiera la visitaron, habiendo sido autores de la sugerencia, en parte dueños de la iniciativa de llamar a elecciones, etcétera, etcétera, para posicionarse mejor, que es lo que ocurrió con el nuevo presidente 11 meses más tarde. Es casi, no diría inútil, porque hay que repetirlo porque se ve que nos olvidamos de que las condiciones en las que se dio esa transición a un nuevo gobierno fueron exactamente en las mismas condiciones que las anteriores. El gobierno se encargó de que no se toque nada, no pasó nada, el mismo padrón viciado, que fue la primera observación y gran observación, porque hay más de 1.300.000 votantes que son fruto de la manipulación del padrón. No existen, gente muerta, gente que según los datos pues tendría que tener 200 años, 150 años, etcétera. Gente que votaba donde no existía, gente que apareció en pueblos que tampoco existían, en fin, infinidad de irregularidades gruesas. De ahí salió el siguiente gobierno del mismo partido que había sido expulsado el 2019 por fraude electoral. Primer gran error de la presidenta que vino a continuar la línea constitucional el 2020. No haber cumplido con la ley y haber sacado del mundo político al partido que cometió el fraude. Y con eso inhabilitar pues a todos los representantes de ese partido. No lo hizo. Vaya a saber por qué. Algún día lo escribirá, lo dirá. Pero lo cierto es que los mismos que habían sido agentes del fraude, los mismos que fueron derrocados por la manifestación y la voluntad popular directamente en la calle, pues volvieron otra vez al poder. Tenemos que, una vez más, decir, vamos a repetir cosas que la mayoría de los bolivianos las sabe, pero parece que no todos los bolivianos tienen buena memoria. Estamos, pues, a 6 años de ese acontecimiento y volvemos a estar nuevamente con los mismos personajes, de nuevo haciendo algo muy parecido a lo del 2019. ¿Por qué? Porque el 2025 se convocó a elecciones y eureka, ganó un señor que no estaba previsto. Porque repetimos, el partido de Evo Morales, de Arce Catacora, el movimiento al socialismo, que había manejado el país durante 20 años, había llegado a una crisis económica de tal magnitud en el país que hasta el más tonto entendía que había que cambiar ese equipo de gobierno. Se votó masivamente en contra del MAS. Ninguno de sus candidatos que presentó consiguió pasar más allá de la primera vuelta, con unos porcentajes bajísimos en la votación.
El MAS se salvó porque a alguien en el órgano electoral pues le echó una manito. Salió con 3 puntos alguito, para que no sea automáticamente borrado de las listas de la política boliviana, cosa que se debió haber hecho el 2019. Pero una vez más, se le perdona la vida y sigue vigente la sigla del MAS, a pesar de que no llegó al 3% de votación exigida por la ley electoral. Bueno, con eso estamos diciendo que el 2025 hay otro gobierno, y es un gobierno votado por la gran mayoría de los bolivianos, que en realidad votan, unos por convencidos de que el MAS no es lo más recomendable para el país, dos, la gran mayoría convencidos del desastre que habían sido los 20 años de gobierno del MAS. Lo que más impresionaba en la campaña era que todo el mundo lo que quería era un cambio. Es decir, tenemos que sacar del camino ya de una vez al MAS y por segunda vez legalmente sacarlo. Pero el MAS es una especie de monstruo de muchas cabezas. Se supo primero calmar, tranquilizar, analizar y plantear una solución a su situación. Y es decir, se mimetizó en los distintos partidos y votó en distintas proporciones por una sigla o por otra. Tenían el derecho, son ciudadanos bolivianos y piensen lo que piensen, tienen el derecho a votar y a elegir. Pero lo hicieron calculando de alguna manera no llegar a ganar unas elecciones, pero sí estar en la máquina del poder. Tal fue el éxito de la fórmula que del gobierno que sale de ahí legalmente, legítimo y por vía democrática, pues resulta que siguen controlando el aparato del Estado. Es un presidente que se ha dicho que ha ganado las elecciones, pero no controla el poder, no tiene poder. Entonces está al influjo y a lo que más o menos operen los masistas en los distintos estamentos del Estado. Era obvio que la angurria por volver a tener todo el poder y tener el aparato del Estado nuevamente, pues iba a salir en cualquier momento. Han pasado 6 meses nada más y ya están en arremetida contra el nuevo gobierno. 6 meses, cuando ellos tuvieron 20 años. Y el resultado de esos 20 años, no hay que ser mago, no hay que tener una memoria prodigiosa, no hay que leer a Borges y leer El mentiroso de Borges el memorioso, mejor dicho, de Borges para decir, lo que puede hacer la buena memoria, ¿no? No hay que tener una memoria de ese tipo. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Cada página guarda una semilla, una historia que empieza con los pies descalzos sobre tierra húmeda. Vino desde el Beni, con lo justo, pero con lo más importante, el coraje heredado y las manos dispuestas. No buscaba fortuna, buscaba comunidad. Las orillas no dividen, las orillas conectan, y ella tejió puentes, desde su historia, hacia la de todos. Fundó la cooperativa La Merced. Sembró futuro, donde antes solo había necesidad. La catedral fue su faro,
entre esas columnas altas, dejó oraciones en silencio, promesas que después convirtió en acción. Allí, entre piedra y fe, entendió que servir era su destino. Este libro no es solo memoria, es herencia. Es una semilla para los que vienen, para que crezcan conociendo la fuerza de quienes los precedieron. Porque contar su historia es honrar la nuestra. De Rivero a la Ribera, una invitación a conocer nuestras raíces y a honrar el coraje de quienes construyeron Santa Cruz desde abajo. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Es suficiente un mínimo de conocimiento, un mínimo de honestidad para decir el fracaso del MAS, aparte de político, fue fundamentalmente económico. Tuvo quizás la mayor oportunidad para cambiar el país desde el punto de vista económico por los ingresos que generó la exportación del gas. Gas en el que el MAS no había tenido ni arte ni parte. Fue descubierto antes, fue perforado, estaba puesto en condiciones de venta antes del MAS. Se hicieron los contratos de venta a los mayores mercados que eran Brasil y Argentina, en enormes ventajas, buenísimas condiciones, y Bolivia vivió el auge de los ingresos por el gas. Nada que ver el MAS. El MAS, en cuanto entra, más bien lo que hace es estropear el negocio. Nacionalizó las empresas, nacionalizó bla, bla, bla. Hizo alarde de estupideces como entrar por encima de la barda a las empresas extranjeras para nacionalizarlas, como si no fuera suficiente un decreto o una ley. No, había que hacer la pirueta de subir por una barda y tomarlo con militares. Una payasada. La historia del mayor auge económico de Bolivia por sus ingresos debido al gas se transformó en una historia muy similar a la de Alí Baba y los 40 ladrones. Solamente que aquí, además de Alí Baba, eran mucho más de 40 los que habían debajo. La rapiña, el defalco, la malversación, el enriquecimiento ilícito se hizo norma. Al final del periodo de los 20 años del MAS, tenemos una quiebra del Estado. Eso no es una historia solo para los bolivianos, ni tampoco para los expertos, ni para los entendidos. Es una historia que la vive el ciudadano común, porque su vida no cambió después del auge, sigue en las mismas condiciones, pero sigue ya sin ningún recurso, los ingresos disminuidos al mínimo y unas deudas que además no están justificadas. Con todo lo que entró, ¿cómo es posible que entre en el país con más de 40.000 millones de dólares de deuda entre la interna y la externa? O sea, despilfarraron absolutamente todos los ingresos por el gas, pero encima endeudaron al país como nunca se había endeudado. Cerca del 80% del PIB, Bolivia está embargado con el tema de la deuda. ¿Qué país, qué familia, qué empresa puede sobrevivir cuando debe más del 80% de lo que tiene? Es titular de papeles, es un Estado que existe porque está en los papeles, pero no tiene ningún respaldo para decir, aquí hay un país, aquí hay una estructura de Estado, aquí hay unos administradores que saben más o menos de qué consiste el administrar los bienes públicos.
Y aquí está una transferencia con libros y documentos de lo que hemos recibido, lo que hemos entregado. La norma después de los 20 años del MAS fue que se había despilfarrado totalmente la oportunidad de toda su historia en la República de Bolivia. No lo hizo la República, lo hizo el Estado plurinacional, otro invento del MAS en esos 20 años. Un Estado que dice que no es un Estado pero no es una nación. Son 36 naciones. Vaya a entender usted qué es eso. No es una nación, no hay un proyecto de país, no hay una visión, no hay un norte compartido. Hay fundamentalmente 2 o 3 ideas de lo que se podría hacer y luego muchos más chiquititos que colaboran a la confusión. No hay proyecto de país, no hay nación. Hay poemas, hay poesía y hay historia novelada para hacer posible de hablar de una Bolivia. Pero en realidad no hay una Bolivia. Hay muchos proyectos para hacer un país, quizás más adelante un Estado, quizás más adelante una nación. Ese es lo que los desmemoriados, los intencionalmente olvidadizos, porque no quieren recordar ni que se les recuerde lo que ha pasado, lo que hemos vivido hace muy poco tiempo. ¿Cómo hemos recibido el país? No lo he recibido yo como partidario de un partido político, no. Lo hemos recibido los bolivianos, lo que entregamos y lo que hemos recibido. Un Estado quebrado, un proyecto sin país de nación, sin proyecto común, compartido. Un país enfrentado al máximo, por razones, muchas de ellas, podríamos decir, pequeñas, tontas, y otras, las principales, malintencionadas, queriendo de verdad fracturar el país entero para sacar rédito de gobernar una pequeña fracción. O intentar con esa pequeña fracción, pues tomar todo el poder. Así se maneja desde un gobierno central que lo maneja todo prácticamente a discreción, sin controles, no hay poder que fiscalice. Se ha vivido, repito, un periodo de corrupción, impunidad y de abuso de poder durante 20 años. O sea que el quiebre es profundo, no se va a arreglar en 2 días. Repito, eso se olvida. Son 20 años de mal gobierno. Bueno, aquí viene el tema central de este comentario. A los 6 meses de estar el nuevo gobierno, lo haya hecho más o menos o mal, pero no se le puede exigir responsabilidades por lo que dejaron, justamente lo que están moviendo ahora, la renuncia del presidente durante 20 años. Ellos lo han destruido al país y ahora reclaman al que acaba de alquilar prácticamente el departamento por todas las goteras que tiene el Estado. No hay instituciones, no hay los poderes, cada uno tira para su lado, ninguno es fiable, ni el poder electoral, el peor de todo, el poder judicial, que más vale no mencionarlo, un poder legislativo, un órgano legislativo que no legisla prácticamente nada importante y que se ha convertido
simplemente en un notario que toma nota de lo que le piden que apruebe, que básicamente son préstamos, 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 seguir endeudando al país y ninguna otra iniciativa. Son cacareos. Alguien que habla, que dice algo, que reclama algo. Pero no hay un trabajo serio, político, que tenga resonancia social, económica. No es ni el de la iniciativa, ni es el fiscalizador del Poder Ejecutivo. Y un ejecutivo que, a pesar de tener legitimidad en su elección, pues deja mucho que desear. Un presidente sin partido, pues ha armado un gobierno con lo que le han dicho en un principio, dicho de buena tinta, ahí te entrego todo sin ninguna condición, para después empezar a moverle el piso, como decimos. O el otro, que decía que en 100 días iba a arreglar la situación del país, bueno, lleva 6 meses y ahora reclama que por qué pues estamos en esta situación. O sea, no hemos arreglado nada. Y resulta que tiene varios ministerios económicos, además, en carteras de economía, en el gobierno. Pero ya empiezan a hacerle lance a las responsabilidades. ¿Qué se le puede pedir a un gobierno en esas condiciones? Legitimidad no se le puede negar. Lentitud, seguro. Incapacidad es posible porque tiene gente que, bueno, tiene nombre porque daba clases en la universidad o porque era asesor de no sé qué empresas, que trabaja en una fundación, pero en realidad, es gente que teniendo preparación profesional posiblemente, no ha hecho uso de esos conocimientos para generar un proyecto, un plan que esté en unidad proponiendo una salida a la crisis profunda económica que se transforma en política y es de gravísimas consecuencias sociales. O sea, un gobierno que no cumple con las mínimas exigencias para ser llamado un gobierno responsable. Lento, seguro, repito, no tomó las medidas ni está tomando las medidas que desde un principio todo el mundo dijo, estas son las lógicas, nos vamos a aguantar, nos vamos a fajar los cinturones, pero hay que sacar al país adelante. Pues no hicieron nada. Sin embargo, repitiendo de que gran parte del Estado está en manos de los mismos de antes, que quebraron al Estado, la corrupción ha continuado y notoriamente, lo cual ha agravado más todavía la situación. ¿Qué pasa con el presidente? Este comentario viene precisamente porque el presidente el día de ayer se ha dirigido al país a través de una rueda de prensa y ha dado la impresión, una vez más, de que sabe del tema, que tiene una vocación democrática sincera, pero le falta un poquito para reconocer los errores. No tener un plan claro de gobierno, no tener un plan económico para el país, no tener la decisión de tomar las medidas, por muy drásticas y por muy doloridas que sean, pero lo que queremos es sacar al país de la terapia intensiva en la que está. Terapia intensiva es previo a la muerte, no es que terapia intensiva porque está tosiendo. No, está en terapia intensiva y requiere medidas heroicas para sacarlo de esa situación, porque si no, el siguiente paso, bueno, ya podemos imaginar con el ejemplo de la terapia intensiva. El país está en terapia intensiva.
Y en cualquier momento, aunque haya aparato de oxígeno, aunque hayan puestas las agujas en todas las venas y todas las arterias y todo, no va más y ahí se acaba todo. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Lucía vive en Santa Cruz de España. Le gusta escribir, mirar el cielo y soñar con lo que hay más allá del horizonte. A miles de kilómetros, Darío vive en Santa Cruz, Bolivia. No se conocen todavía. Hola Lucía, qué coincidencia que tu ciudad se llame igual que la mía. Hola Darío, ¿en serio? Entonces no estamos tan lejos de lo que pensamos. Entre mensajes, descubren historias parecidas, un mismo apellido, una carta antigua, un recuerdo compartido. O sea que compartimos raíces. Darío queda pensativo. En paralelo, Lucía también. Descubren que los separa un océano, pero los une una misma historia. Dos tierras, dos corazones, un solo origen. Entre dos mundos, de María Isabel Jiménez. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Se habla y con razón de que estamos ante un Estado fallido. Un poco la sordera y un poco la esperanza de que no sea así nos lleva a pensar que todavía podemos salir de esta situación. Pero hay que reconocer en qué situación estamos. No ha salido ni una ley importante para decir se encaminó la atracción de capitales para levantar los sectores estratégicos que necesitamos para tener de nuevo combustible, gas o cualquier otra vía. O tenemos ya la ley para que se pueda trabajar en mayor libertad, para abrir mercados, para cumplir con los compromisos que hay, exportar más, traer más divisas, engordar un poquito las arcas nacionales. No se ha hecho nada por recuperar todo lo perdido. Son miles y miles de millones de dólares que los anteriores, que siguen todavía vigentes, gobernantes de 20 años de corrupción, se han llevado. Y por física elemental, esa plata no puede desaparecer. En alguna parte está. ¿Qué es que el Estado, qué es que el gobierno no ha hecho de una vez? Congelaciones de cuentas, embargos de bienes, juicios, denuncias y juicios en marcha totalmente garantizados de legalidad, de legitimidad, etcétera, haciendo respetar las normas, las leyes y hasta la Constitución. ¿Qué es que no lo ha hecho? Y más bien se han sumado actos de corrupción muy grandes ya a la actual gestión. Bueno, con todo eso es obvio que el país entero goza de una saludable disconformidad, es decir, aunque sea muy bueno, muy paciente, muy sufrido, acostumbrado a los malos gobiernos, pues esté molesto. Protesta todavía democráticamente, pero está al borde de salir de una vez ya y tomar las medidas como sea ya, intentando cambiar, porque ya no sé qué se puede cambiar. ¿Por quién se puede cambiar? Si todos nos han fallado, es una incógnita cómo terminará esta historia. Pero el presidente Rodrigo Paz en su alocución del día de ayer, repito, convence, sabe del tema político, pero da la impresión de que o no controla o no se da cuenta hasta dónde es el daño que ha recibido Bolivia y que por tanto no se va a curar con paños calientes. Sigue con un déficit fiscal monstruoso
insostenible, sigue con un aparato burocrático en el Estado absolutamente inoperante, pesado desde el punto de vista económico, que no aporta absolutamente nada y es una traba, como lo ha calificado el presidente, es tranca lo que se ha hecho. No se puede hacer nada para vencer, para ir por encima de esa burocracia, que es corrupción. Porque es gente que está ahí, no tendría que estar porque no hace falta. Entonces justifica el cargo sacando un sellito, una firma y una coima. Siempre la corrupción de por medio. Todo es coima. Somos uno de los países que tiene la mayor parte de trabas para hacer cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier empresa. Requiere el mayor tiempo en el mundo para hacer cualquier emprendimiento. Cuando hay otros países que en 24 horas te autorizan una inversión millonaria, acá para poner un kiosco de $3,000, $5,000, te vas a tirar meses, vas a gastar más de los 5,000 que vas a invertir en el kiosco y probablemente no lo consigas. Porque hay 40,000 pasos, 40,000 obstáculos y 40,000 coimas cada vez mayores para poder sacar un permiso para hacer cualquier cosa legal. La solución, todo es ilegal. Porque no hay manera de trabajar legalmente. Porque además el día que conseguís legalmente el permiso, vas a tener los impuestos, la renta, la que eso ya de por vida te van a agarrar. Y no te van a soltar. Y cuando tengas una fallez en algo, te van a multar. Y con la multa aumenta la deuda y va a aumentar más porque te van a sacar multas e intereses sobre la deuda y sobre las multas. Y así va creciendo hasta que se cierran los negocios. O se decide cerrarlo legalmente y mantenerse en la ilegalidad. El 80-85% de las empresas y del trabajo en Bolivia es informal. O sea, está fuera de la ley. Pero eso no es porque no se quiera pagar impuestos, no se quiera inscribir, no se quiera tener un nombre público. Es porque no se puede trabajar en las condiciones que regula el Estado boliviano. Entonces, no es viable un negocio que cumpla con todo lo que te pide el Estado boliviano. Tenés que ir a la ilegalidad, tenés que ir a la informalidad, con todo lo que eso supone. De ahí a ir a lo ilegal totalmente, pues hay un paso. Y de ahí a recibir plata de cosas ilegales, pues también hay otro paso. Es el mundo ya de la nebulosa y de ahí la oscuridad. Esto que estamos diciendo, en comentando la noticia, siempre con el sello de querer aportar, no es generar más problemas, sino proponer algunas soluciones, es lo que nos lleva a hacer este recuerdo, más o menos, no es minucioso, pero de las grandes líneas que se tienen que tener en cuenta para entender la situación y también quizás darle un poco más de plazo a este gobierno. Decirle que no lo está haciendo bien, decirle cuáles son sus falencias principales. Ya lo hemos dicho, lo han dicho otros, se repite todos los días, pero no es echarle toda la culpa al presidente, exigirle al presidente todas las soluciones, porque no vamos a ir a ninguna parte. Nos interesa salvar primero un Estado de Derecho. O sea, insistir en que tenemos que vivir bajo la norma, la ley, la Constitución. No podemos ir ni pensar en ir a un mejor destino con cosas que son irregulares,
son caprichosas, son ilegales y por último, son delincuenciales, porque detrás de todo esto hay poderes económicos que no son legales y que están influyendo muchísimo en el curso político, social, económico del país. Al final, hay que hacer, me gustaría, dos recomendaciones. Una, distingamos entre un camino de violencia y un camino de respeto a la norma, de respeto a la ley. El llamado a la violencia que hacen algunos no es la solución, ni va a ser ni ahora ni mañana. Queremos de nuevo ver a Bolivia ensangrentada, enfrentada, llena de prejuicios, llena de cosas comunes que son irritantes. Ahora hay como una tendencia general en Occidente de echarle toda la culpa al Oriente. El Oriente es Santa Cruz prácticamente. Cuando Santa Cruz, la minería está en el Occidente y lo que genera alimentos, sostenibilidad en ingresos, previsible, todo lo que es la explotación agrícola, ganadera, industrial, es el segundo aporte al país en recursos. Es lo más legal que hay en el país, porque la minería, que se sabe que tiene unos precios ahora altísimos, nunca soñados, y que se está exportando muchísimo, pues sin embargo entra muy poco al Estado. Tienen poder porque están cerca del gobierno, están cerca de la sede de gobierno y son violentos. No dialogan, imponen. Ellos deciden en su cubículo, donde sea, qué es lo que hay que pedir, qué es lo que hay que exigir y para de contar. No hay más, no hablan con nadie más. Quizás con algunas entidades extranjeras que los apoyan desde fuera del país, con el cuento que son indígenas, que son pobres, que son marginados, que han estado tradicionalmente marginados. Toda una serie de bla, 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 que no tiene sustento, pero que se corea, tiene sus corifeos fuera del país y tiene, por supuesto, también sus defensores dentro del país. Los de afuera hablan de lo que no saben. Quieren que se desarrolle el país sin tocar un árbol. Y todo el que tumbó un árbol es un delincuente. Pero ellos no dicen cómo ha sobrevivido el país y cómo va a seguir sobreviviendo. Porque lo que quieren es, te dan un guineo, pero vos tenés que ser partidario de tal cosa. Una ideología ajena totalmente a las esencias culturales del boliviano. Tenés que ser dócil a una doctrina, a una ideología que quiere imponer, no solo en Bolivia, sino en el mundo, pues normas, reglas, visiones de la vida, totalmente ajena a lo que venimos viviendo desde hace siglos y siglos y siglos. O sea, estamos como parte de un mundo conflictuado donde hay corrientes claramente antioccidentales con esa otra corriente, afortunadamente todavía importante, pro las bases de lo que ha sido Occidente, que básicamente es libertad, democracia, Estado de Derecho, el respeto a los derechos de todos, con sus falencias en unos lugares más que en otros, pero es una norma a seguir, respeto al derecho de los demás. No es a la imposición, no es al capricho de unos pocos, no es porque dice que hubo a veces un rayo en un siglo que dijo que la luz era no sé qué. No, no, no. No son espiritismos.
Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Nunca imaginé que una simple tarea nos llevaría tan lejos. Entre estantes polvorientos encontré más que libros. Descubrí pistas, nombres olvidados, fragmentos de mi historia. Esa frase es demasiado formal, Darío. Es que es historia, pues. Quiero que suene serio. Historia con corazón, no con palabras rimbombantes. Posteriormente, New Flow volvió a salir surcando ríos, enfrentándose a nuevos ataques de tribus enemigas. Perdió varios hombres y en una ocasión fue... Este mapa lo dibujó tu tatarabuelo cuando exploraba la región. Aquí marcó la ruta de los antiguos caminos cordobesas. Querida familia, quizás un día alguien lea estas palabras y recuerde quiénes fuimos. Desde Santa Cruz, España, sentí que el pasado volvió a respirar. Y desde Santa Cruz, Bolivia, descubrí que nuestras raíces están más unidas de lo que pensábamos. Este diario es nuestro legado, una historia tejida entre nuestras generaciones. Entre dos países y dos jóvenes con ganas de descubrir. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Occidente es fundamentalmente racional, es empírico, es pragmático. Y eso nos ha hecho ser gran parte de la sociedad habitable, vivible, compartible. Nos ha hecho una sociedad más o menos de iguales. El que está fuera de esto está en las cavernas. Y no voy a citar ninguno de los casos que todo el mundo lo sabe, para que nadie se sienta herido. Y para que no diga que estamos aquí apuntando a tal cosa. Pero hay fuerzas en el mundo que van en contra de todo lo que ha sido ascenso, progreso, desarrollo económico, social y espiritual en gran parte de la humanidad. Están en contra de eso. Quieren volver a la caverna. Algunos están en la caverna. Y así es como se matan 30,000 personas en la oscuridad de la noche, sin pedirle ni por qué están en la calle, ni están de paseo, están tomándose un helado, o qué es lo que están haciendo, ¿no? Donde se les prohíben los derechos a las mujeres prácticamente en su totalidad. Donde más vale un asno o un camello o una oveja que una mujer o un niño. Donde la vida no tiene ningún valor. Donde no se deciden por voluntad de la mayoría, sino por el capricho de un solo líder, el que impone todo, cómo se debe vivir, cómo se debe de manejar una sociedad, un grupo humano, un pueblo, un país, un estado, una cabeza. Eso hay que reconocerlo. Lo vemos en los medios internacionales, cómo se machaca y se machaca la visión que es falsamente angelical sobre Bolivia. No, los que están en la calle, los que están quemando, los que están pateando, los que están rompiéndole el ojo a un policía, los que están matando a un tipo porque no lo dejan pasar a la ambulancia en la calle. Los que están poniendo clavos en las carreteras para que los coches no circulen. Los que se entran a las oficinas con dinamita. No, esos son los buenos.
Y ese es el verso internacional. No todo, pero es el que más cacarea, el que más se lo oye. Realmente sorprende cuando uno los oye, los ve, todo lo que dicen, todo lo que muestran. Son ciegos que no quieren ver. No es que sean ciegos, es que no quieren ver. Son sordos porque no quieren oír. No sé si lo hacen por falta de información, porque son ignorantes, o es porque son unos mercenarios de la información y divulgan lo que no es correcto, lo que no es cierto, lo que claramente se puede demostrar que es incorrecto. Estamos haciendo este programa con la intención de que Bolivia no puede ser una taza de leche, pero tampoco puede ser el infierno donde no se pueda vivir, donde no se pueda convivir, donde no lleguemos a un mínimo de acuerdos y de respetos, de que podemos disentir en ideas, de medios, de métodos, pero tenemos que tener un norte. Porque no estamos hablando de una persona, de un grupo familiar, de un partido. Estamos hablando de todos los bolivianos. Tenemos que hacer un país donde se acuerde que hay una, dos, tres cosas en las que tenemos que estar de acuerdo, si no, no es viable. Y tendremos que ser francos y honestos y decir, bueno, señores, que cada uno agarre su camino. Pero no me van a agarrar a mí a palazos para que yo diga que soy pues de este lado, ¿no? Porque no soy de ese lado, soy de otro lado. Y tengo derecho a escoger. No me pueden obligar a palo, a dinamitazo, con bloqueos, con avasallamientos, con todo lo que estamos viendo, a aceptar un país y un Estado que bueno, pues no me reconoce absolutamente en nada. Entonces, ¿qué? No es que yo me voy a ir, es que yo tengo el derecho también de pelear porque esos que no quieren convivir, pues que se vayan, no sé a dónde, porque donde vaya van a hacer lo mismo. Con esto estamos diciendo de que cualquier solución para el país requiere el sacrificio de todos. Todos, de una u otra tendencia, tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo todos para sacar al país adelante. Y ser implacable en la lucha contra la corrupción. Porque ahí se van los recursos de todos nosotros. El que se roba algo no le está robando al Ministerio de Economía o al Ministerio de Biodiversidad o qué sé yo. Nos está robando a todos el futuro, no solamente el presente, el futuro. Bolivia es para todos o si no, no va a ser para nadie. Y esto hay que decirlo claro, no. Y la responsabilidad que recae en las autoridades es grande. Porque o hacen respetar un proyecto compartido, o si no, no están cumpliendo con su función. No están para imponer una visión de país. Están para hacer viable un país con diversidad de opiniones, de visiones, pero todas tienen que ser dentro de un esquema que garantice la paz, que por lo que conocemos hasta ahora es un Estado de Derecho, donde están las normas definidas y todos nos acoplamos, nos ajustamos a eso. Yo puedo hacer marchas, protestas, etcétera, pero no tengo derecho yo a bloquear una calle, a bloquear una carretera, a bloquear una ciudad, a dejarla sin alimentos, sin combustible, no, eso. He visto países, he vivido en países donde hay un paro, transporte, qué sé yo, se paran los trenes, muy bien,
todos los funcionarios tienen derecho a hacer un paro, a reclamar algo y reclamarlo por la vía a lo mejor del paro. Pero entran inmediatamente o policías o militares y manejan los trenes y se acabó la cosa. El servicio no se para, porque eso es lo que se le garantiza a toda la sociedad, a la comunidad, a la mayoría. Que hayan reclamos sectoriales, por supuesto. Todo el derecho se respeta y se negociará lo más rápido posible para buscarle una solución. Pero ese sector no va a imponer su interés por encima del interés de los demás. Eso hay que entenderlo. Y en Bolivia parece que no. Cuando eso no se entiende, es que entonces no somos honestos. Esos que no quieren entender de que ellos no pueden imponer lo que les da la gana cuando les dé la gana y por los métodos que les dé la gana, pues que están fuera de la ley. Y también el Estado de Derecho tiene previsto esas condiciones. Y el gobierno está obligado a tomar medidas que garanticen la paz, la seguridad, la libre expresión, el libre tránsito, que pueda trabajar todo el mundo porque tiene que mantener su familia, su empresa, lo que sea. Nadie puede estar por encima de los demás. Nadie debe estar por encima de los demás. Ni el presidente, ni el portero. Nadie. Con esto, que ha sido quizás un poquito más largo de lo esperado, queremos llamar la atención al gobierno. Tiene la responsabilidad de garantizar la paz en el país. Lo tiene que garantizar con lo que está previsto por la ley, lo que sea. En la medida del desafío, pues en esa medida tendrá que poner las medidas. Pero tiene la obligación de trabajar a favor de todos en la lucha implacable contra la corrupción. No de discurso, no de palabritas, sino de verdad. Y los bolivianos vamos a creer que se lucha contra la corrupción en la medida en que se pide responsabilidades. Al que robó, tiene que devolver, punto. No es que se va a hablar, que se le va a quitar del cargo, que se lo botó de la empresa. No es eso. Robó, tiene que devolver. Mató, pues tiene que purgar en la cárcel. Malversó, pues señor, aplícase a la ley. Y no se silencie de ninguna manera lo que es delito, lo que es delincuencial, lo que está fuera de la ley, lo que es un daño para la sociedad. No podemos seguir aguantando programas, discursos, lirismo sobre verdaderos delincuentes que han hecho daño al país en todo sentido. Hemos visto programas internacionales hermosos, muy bien presentados, muy bien armados, presentándonos prácticamente al arcángel Evo Morales, ¿no? Evo Morales tiene que rendir cuentas, como tiene que rendir cuentas el presidente Arce, expresidente, como tiene que rendir cuentas la señora Yanine Áñez, como tiene que rendir cuentas así. Todos no se pueden entregar el encargo, la empresa, el Estado, en quiebra y no decir, oye, ¿y qué pasó pues aquí? Resolver el problema económico, resolver el problema social y político es responsabilidad del gobierno. Tiene que hacerlo, tienen que encararlo 24 horas al día, con sus minutos, 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto. No es para cuando yo vuelvo de vacaciones de Miami o que ahora me voy a Punta Cana a descansar un poco, no. O se mete en serio en la política para servir a la comunidad,
O si no, no se meta, váyase, por favor. Y todos los liderazgos en la comunidad que tengamos por norte del país, no los intereses del sector. Eso se tiene que compaginar, hacer compatible con los objetivos nacionales, con los objetivos del país entero. No es un país con luz y un país entero en la oscuridad. No es unos que les va muy bien y otros que no tienen para comer. No es haciendo proyectos para un grupito nomás y olvidándose de las soluciones para los demás. Bolivia lo tiene casi todo. Recursos, yo diría que nos sobran. Lo que nos falta es un poco de patriotismo, un poquito de amor al país, un poquito de amor a los demás bolivianos. El discurso de odio va absolutamente contra la raíz de hacer una nación de Bolivia. Esto ha sido Comentando la Noticia. Muchas gracias. Hasta otro momento. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.